Escala mayor de Do, la escala más importante de nuestro sistema. Hola a todos, bienvenidos al canal, aquí Johnny Branquizio. Os sugiero antes de todo que veáis el link que os dejo aquí arriba, la clase anterior, para entender el contenido de hoy. Y hoy, si vais a ver el vídeo hasta el final, vais a ser capaces solos de construir las 12 escalas mayores que tenemos en nuestro sistema, aprendiendo toda la teoría básica. Vamos. En la clase anterior estuvimos viendo las 12 notas que tenemos en el sistema musical occidental. Vamos a verlo una vez más. Tenemos un Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La sostenido, Si. ¿Vale? El patrón de la escala mayor que vamos a ver después lo podemos aplicar a las 12 notas que tenemos aquí, que son todas las notas que tenemos. Empezamos con el Do. Lo primero que necesitamos entender es el patrón, o sea, la fórmula matemática con la cual podemos construir y entender la escala mayor, que es el siguiente. Tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. ¿Qué significa? Esas son las distancias que necesitamos respetar entre las notas. Por ejemplo, aquí tenemos un Do. Tenemos que poner un tono encima de Do y tenemos Re. ¿Vale? ¿Lo veis? Tono. De Do a Re un tono. Otro tono de Re a Mi. ¿Bien? Tono, tono. Un medio tono de Mi a Fa. Otro tono de Fa a Sol. Otro tono de Sol a La. Y otro de La a Si. ¿Vale? Tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. El último que nos queda es para llegar a Do, que es un semitono. Así tenemos todo el patrón. Tono, tono, semitono, tono, tono, semitono. La mejor manera de aprender esos conceptos es practicar en varios tonos. Vamos a probar ahora, por ejemplo, con el tono de Sol. Vamos a recordar el patrón. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Por ejemplo, tenemos tónica Sol. ¿Vale? El razonamiento sería un tono, tenemos La. ¿Vale? Otro tono, Si. Medio tono, Do, ¿verdad? Tono, tono, semitono. Nos falta tono, 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 semitono. De Do a Re tenemos un tono. De Re a Mi también. De Mi a Fa sostenido, ¿vale? Tenemos otro tono. Y de Fa sostenido a Sol, vamos a la octava, volvemos a la tónica, digamos. Y tenemos el otro semitono, ¿vale? Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Vamos a ver la tonalidad de Mi, la escala de Mi mayor. Ese es Mi. Aplicamos la regla tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, ¿vale? Entonces, un tono después de Mi tenemos Fa sostenido, dos trastes. Otro tono Sol sostenido. Medio tono La. Otro tono Si. Otro tono Do sostenido, otro tono Re sostenido y medio tono Mi. ¿Vale? Bien, hemos visto que si aplicamos el patrón tono, tono, semitono, tono, 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 semitono a partir de cualquiera de las 12 notas, tendremos las 12 escalas mayores que tenemos en el sistema. ¿Vale? Es bastante fácil reconocer los tonos y los medio tonos, esas distancias que tenemos entre las notas dentro de la misma cuerda, es decir, que acabamos de hacer con la escala mayor de Mi. Es un poco menos visible hacerlo de una manera vertical. Por ejemplo, si cojo la escala de Sol mayor, claro, si la hago horizontalmente, la
puedo ver la distancia y aquí es un poco menos. Hay que aprenderlo un poco a memoria, digamos. Eso lo veremos en otra clase. Fijaros lo importante que es la escala mayor, que todo está relacionado con ella en el sistema. Si habéis oído acordes de quinta, de sexta, de cuarta, eso significa, por ejemplo, un acorde de cuarta, re sus 4, re, mi, fa, sol. La cuarta nota después de re es sol, con lo cual un re con un sol es un re sus 4. O un la sexta. Toco la escala mayor de la hasta la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la sexta de la, que es un fa sostenido en ese caso, ¿vale? Hey, perdona la interrupción, Johnny. Ha llegado el momento de que tenemos que invitar a todo el mundo a suscribirse al canal para que le lleguen todos los vídeos. ¡Chao! Me parece bien. Reasumiendo, si habéis seguido bien los contenidos de esas dos clases, tenéis que ser capaces de construir mentalmente una escala mayor en los 12 tonos. Y también podéis aplicarlo en vuestro instrumento, en este caso la guitarra. Así que os recomiendo tratar de hacer el ejercicio en varios tonos, no solo do. Hemos visto sol, mi, podéis probar fa, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, y aplicarlo en la escuela que queráis, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao y gracias.